Estamos con el médico dermatólogo John Harvey Gaviria Calderón, con estudios en París, Londres y en Colombia, obviamente. y en Colombia, obviamente. Por supuesto que la educación pública colombiana es a la que le debo yo todo el principio de mi estructura académica de hoy en día. Usted estuvo en la Javeriana. Sí, yo hice mi especialización en un programa que era avalado por la Universidad Javeriana en un hospital aquí en Bogotá que se llama el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, que me enteré cuando me fui a estudiar a Francia que probablemente sea el hospital de dermatología, por lo menos hace 30 años, el hospital de dermatología más grande del mundo. En ese momento nosotros atendíamos casi 700 pacientes enfermos de piel por día. Y eso, cuando yo lo comentaba en Francia y después lo comenté en Inglaterra, decían, no, pero es que eso no existe de pronto ni en la India, pues o sea, un hospital especializado solamente en temas de piel. Y sin duda eso se notaba porque era en ese entonces bajo la dirección de nuestro maestro, el doctor Fabio Londoño González de Armenia, que era un genio. Londoño González. Él era de Armenia, el doctor Londoño era un genio. Realmente cambió muchos conceptos de los que se consideraban hasta el momento en que llegó a Colombia, que llegó en los años 60, se consideraban válidos en dermatología. Londoño revolucionó muchas formas de ver las enfermedades cutáneas y empezó a ver que era mucho más que simplemente enfermedades de piel y que realmente la piel era una ventana para poder ver lo que pasa por dentro en el cuerpo. Y eso es a lo que nos dedicamos ahora. Nos dedicamos a utilizar la piel como una herramienta diagnóstica de lo que pasa en el cuerpo, y eso ha sido ciertamente una muy importante herramienta para poder acercar a las personas a ofrecerles una mucha mejor salud, alargar su juventud, que es todo el principio de la investigación contemporánea en longevidad. El tema de la dermatología viene como por sangre. Hay otro Londoño que es de Neira. Pero este hombre es internista. Usted, William, está recordando un neirano, el doctor Augusto Londoño Jaramillo, familiar suyo, que hizo también una carrera de médico internista muy lucida en la ciudad de Manizales. Él hizo la carrera aquí en la Nacional de Colombia, en aquellas épocas que en Colombia no habían sino 4 o 5 facultades de medicina, que eran las de Bogotá, Medellín, Popayán, Cali y la de Cartagena, y después aparece la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, en Manizales, que aparece al tiempo con la Universidad del Valle. De hecho, son como las de la época después de las universidades de siempre, que fueron la Nacional, la de Antioquia, la Universidad del Cauca, y después vinieron la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas, la Universidad de Cartagena. Y a partir de ahí pues se dio ya toda una formación de médicos que han dado origen a un número creciente de escuelas de formación en medicina. Pero todo esto dentro de un marco de interés no solamente en formar médicos, que fue lo primero que hizo el país para atender personas, porque el país estaba desprovisto de médicos en la periferia, sino lo que se está dando ahora, que es realmente una búsqueda de investigar y de crear nuevo conocimiento. Hay algunos centros, uno es el que tenemos nosotros en Manizales, en donde estamos dedicados a la creación de nuevo conocimiento, y esa creación de nuevo conocimiento es la base real del desarrollo de las naciones. Las naciones se desarrollan y existen gracias a que se investiga y se crea conocimiento, no a que se reparten subsidios, sino a que se hace una inversión en ciencia y tecnología que es absolutamente crítica para que podamos salir de la pobreza. El mejor ejemplo de eso es, William, Corea. Después de la guerra de Corea, ese país era infinitamente más atrasado y pobre que el de nosotros. Pues si ahorita ni hablemos, si nos comparamos con Corea ni hablemos, o sea, estamos absolutamente colgados. Pero el truco de los coreanos fue que pusieron foco en volverse creadores de conocimiento en temas pertinentes. Y entonces se volvieron creadores
en su tiempo en ingeniería, y entonces mire toda la ingeniería de vehículos que tienen hoy en día, después en electrónica, y ahora están haciendo unas gigantescas inversiones en biotecnología, y la biotecnología no es más que el encuentro, la intersección entre la ciencia y la ingeniería. Una de las más de los elementos que más orgullosos nos hacen es que, siendo Corea el país top en el mundo en investigación en biotecnología, en la ciudad de Manizales, en Colombia, hay un grupo de investigadores que crearon unas moléculas biotecnológicas que las exportan a Corea. Es decir, desde Colombia, desde las montañas de Colombia, que siempre las citamos como símbolo de violencia y un poco de atraso. No, desde las montañas de Colombia hay un grupo de investigadores que crean biotecnología y la exportan a Corea, que es el país top en el mundo en biotecnología, que reconocen eso. Y esto, pues la gente que está encargada de eso no hace ruido porque son hombres de ciencia, no son hombres del mundo del marketing. Pero eso es lo que, muchas gracias a William por invitarme a contarle hoy a todo su gran número de la audiencia que tiene este programa, que es posible crear ciencia y a través de la ciencia crear desarrollo desde Colombia. Y repito, la muy manida forma en que los periodistas dicen, desde las montañas de Colombia, sí, desde las montañas de Colombia en Manizales creamos ciencia que se vende y se exporta para todo el mundo. O sea, en ese sentido estamos haciendo muchas cosas en este país. Pude apreciar una entrevista con el maestro David Mansur, con Inés María Sabaraín. Mire, el maestro Mansur, William, es el ejemplo extraordinario de lo que es un modelo de envejecimiento exitoso y de longevidad. El maestro Mansur es neirano como usted, neirano como yo, es primo suyo. Sí, pero yo no soy sobrino de él. No, primo. Sí. El maestro Mansur logró lo que en longevidad nosotros buscamos, que es no alargar los años, sino alargar la juventud. Cuando uno habla de alargar la juventud, se refiere a tener una permanente actitud ante la vida como la que tienen los jóvenes, de descubrir, de planear, de hacer proyectos. Mire, yo me hablé con David Mansur hace 5 años, justo antes de pandemia, en su casa en Barichara, y me maravilló cuando me hablaba, en ese momento iba a cumplir 90, y me hablaba de sus proyectos. Tenía proyectos. Realmente el principio de la longevidad parte de la base de la lectura interior que uno se hace de sentirse una persona todavía conectada con su presente. No hay nada que atente tanto contra la buena longevidad que considerarse un pensionado que ya terminó. Porque cuando uno se considera un pensionado que ya terminé y que no tengo más para hacer, su biología empieza a comportarte en consonancia, porque nuestro cerebro está produciendo información que va a todas nuestras células, que le están diciendo: células, aquí llegamos, ya no seguimos para adelante. Pero a eso lo acompañamos no solamente de una actitud mental, porque hay un elemento de biología que es subyacente al envejecimiento exitoso. Y vamos, número 1, ¿cómo fue la infancia y la adolescencia de estas personas? Y es muy interesante cuando uno habla de longevidad, y es que también tenemos que hablar de qué significa envejecerse, y envejecerse es prácticamente lo que hacemos desde que nacemos. Mire, antes decíamos, William, que técnicamente el envejecimiento empezaba a los 27 años, porque a los 27 años dejábamos de ser eficientes en producir una enzima en nuestras células que se encargaba de una parte compleja de nuestro metabolismo de oxígeno. Esa enzima se llama la superóxido dismutasa. Y fue descubierta en 1968 por un par de investigadores, Joe McCourt e Irving Friedovich. Joe e Irving están vivos, o sea, Joe tiene 94 años, Irving tiene 20 años menos que él, tiene 74. Y desde el momento en que ellos descubrieron eso, el mundo empezó una carrera desenfrenada, porque decíamos en ese entonces, esta es la molécula de la eterna juventud, porque va a poner a funcionar las mitocondrias, que es el motor de nuestras células, de forma mucho más óptima, porque va a limitar el proceso de oxidación. Mire, nosotros nos oxidamos
como un carro que dejamos al sol y al agua, como una bicicleta que dejamos abandonada en el patio. Nos vamos oxidando. Sino que el cuerpo tiene sistemas para controlar esa oxidación. Y ese sistema está regulado originalmente por esta superóxido dismutasa. Hay muchas cosas que intervienen, pero para simplificarlo en la explicación, la superóxido dismutasa es como el pivote que va regulando esto. Y estos investigadores, repito, apenas la descubrieron, empezó una carrera en todo el planeta por esto, y de pronto unos investigadores gringos la sacaron de la vaca y encontraron que se podía inyectar, y se le inyectaban a personas con artritis. Y era maravilloso cómo se desinflamaban y estas personas con artritis volvían a caminar. Pero en la tercera dosis el cuerpo hacía una reacción, porque es que resulta que era una molécula derivada de un bovino, o sea, era una cosa extraña al humano. Y el cuerpo reaccionaba contra ella y ya no se podía utilizar más, contra esta superóxido dismutasa a la que estoy hablando. Y después, en el año 2000, un grupo francés patentó una superóxido dismutasa extraída del melón, pero lo más extraordinario es que lograron que este fuera un producto que se pudiera tomar, un suplemento nutricional que usted se toma todos los días, extraído del melón. Mire, es una suerte, en Colombia existe el producto, se llama AOX Therapy. Ese producto que existe en Colombia, bueno, repito porque hay gente que lo está viendo, se llama AOX Therapy, es un extracto de melón, es decir, es un suplemento nutricional que usted nunca va a tener problema con él cuando se lo tome, y lo que hace es actualizar y resetear todo su sistema oxidativo para que usted empiece a partir de ahí a tener un envejecimiento exitoso. Eso, como te lo estoy diciendo, lo que empieza como una descripción oxidativa desde chiquito. Pero empezamos a hablar de otros elementos que son absolutamente críticos para tener una vida saludable. Uno, nuestra vida cambia si nacimos por cesárea o nacimos por parto natural. Porque resulta que las madres se preparan durante el embarazo para enriquecer un órgano que se llama la microbiota, que es el único órgano del que nunca hablamos que se forma después del nacimiento. ¿Y quién conforma la microbiota? Es todo el conjunto de bacterias, virus, hongos y parásitos que hacen parte normal de nuestra biología y que tienen una larga lista de funciones. Si usted nace por cesárea, se perdió la oportunidad de adquirir en el canal del parto estos microbios que la mamá preparó durante el embarazo para uno poder tener una primera aproximación. Y apenas nazca, uno nutre esa microbiota, ese órgano que se forma después del nacimiento, con una lactancia materna prolongada. Entonces, mire, los pediatras siempre han dicho que con 6 meses de lactancia materna, usted exclusiva logra nutrir las células humanas. Y se nos olvida que hay que alargar esa lactancia para nutrir esas células microbianas que se nutren desde esta leche materna. Y por eso hoy mis hijos fueron lactados 2 años y medio, precisamente a partir de ese conocimiento, que la leche materna ya no es para nutrir las células humanas, sino para nutrir nuestras células microbianas, que son indispensables porque ella, número 1, entrena nuestro sistema inmunológico. Lo que es indispensable no solamente contra las infecciones, sino que nuestro sistema inmunológico mal entrenado es el que nos produce las alergias. Pero también nuestro sistema inmunológico mal entrenado, William, es el que nos produce las enfermedades autoinmunes. Que la persona con lupus, que la persona con dermatomiositis, que la persona con ese espectro amplísimo de enfermedades autoinmunes, que algunos incluso hoy en día quieren incluir las artritis, dependen de que tú hayas tenido en la infancia una microbiota normal. Pero lo otro que nutre esa microbiota son los vegetales. No solamente en la infancia, sino durante toda la vida. Miren, nosotros le hacemos hoy a nuestros pacientes un cuestionario de 200 preguntas que ellos tienen que llenar. Y nos sorprende cómo más del 50% de nuestros pacientes nunca en su vida han comido ensalada. Porque se consideran y dicen, no, es que yo no soy vaca. Y lo hacen como un chiste. No, yo no necesito, yo me como una tajadita por ahí de tomate de vez en cuando. Nada de paisaje. Nada de paisaje. Y no se imaginan el daño que eso les ha generado en forma acumulativa a lo largo de su vida. Entonces, comer ensalada no solamente es absolutamente indispensable para nuestras células humanas, sino
para nuestras células microbianas y de allí en adelante toda la suerte de funciones que tienen nuestros microbios. Que voy a hablar de la tercera. Ya hablamos de entrenar nuestro sistema inmune, ya hablamos de que no solo nos defiende de lo malo, sino que convive con lo que no es malo. Y lo otro que tiene es que nuestro circuito hormonal se cierra en nuestros microbios. Nuestros microbios son fundamentales para que las hormonas pasen por ellos y se dé toda una biología que le llamamos en 360 grados. Entonces hay que mantener nuestros microbios sanos y eso lo logramos en la infancia con lactancias largas y a lo largo de la vida con un consumo alto de verduras. Después de esto, cuando lo logramos en la infancia, comer verduras, viene otro elemento que va a complementar de una manera exitosísima la vida que se llama el ejercicio inteligente. ¿Qué es el ejercicio inteligente? Que hay que hacer ejercicio de fuerza y hay que hacer ejercicio cardiovascular. Miren, en los años 60, todo el mundo vivió, los que tenemos más de 50 años, el impacto del Dr. Cooper y el test de Cooper. Y aparecieron los aeróbicos, los gimnasios para hacer aeróbicos en todas las ciudades del mundo. Y uno ve las películas de Hollywood de los años 70, alrededor de gimnasios, la gente entrenando con aeróbicos y haciendo ejercicio que para alargar la vida. Y se nos ha olvidado que además de hacer aeróbicos, de trotar y de montar en bicicleta grandes terrenos, hay que hacer ejercicio de fuerza. Que no es forzosamente irse a un gimnasio a levantar 500 kilos, no. Ejercicio de fuerza es con el peso de uno, eso llaman los pilates. Ejercicio de fuerza es subir escaleras, abandonar el ascensor, subir las escaleras. Porque cuando usted hace ejercicio de fuerza, activa su músculo. Y el músculo, hoy, que siempre se consideró un órgano de locomoción, hoy sabemos que el músculo es un órgano neuroendocrino inmunológico, en donde cuando usted tiene un órgano como el músculo funcionando siempre como un músculo joven, usted va a ir produciendo un impacto de juventud a lo largo de la vida. Volviendo a citar al maestro David Mansur, usted y yo sabemos que David tiene el hábito de trotar 10 kilómetros al día. Y de no utilizar ascensores, por eso es un tipo con 94 años, pero eso lo empezó desde que era joven. Pero hoy sabemos, miren esto, que en las edades medias de la vida, imagínense cómo hemos avanzado en términos de expectativa de vida, que llamamos edad media de la vida los 40, los 50, los 60, edad media. Cuando usted hace ejercicio en la edad media de la vida, usted logra rebobinar todo el ejercicio que se necesita. Entonces un mensaje para todos los que nos están viendo hoy es, si usted tiene 60 años y nunca ha hecho ejercicio, está a tiempo. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo ya en este momento que puedo recuperar muchísimo. Y la avalancha de evidencia científica que demuestra esto es abrumadora y en eso trabajamos. De hecho, su gran amigo, el doctor Remberto Burgos de la Espriella, es un modelo para toda la gente que habla de avalancha de evidencia científica, porque este hombre es un científico contemporáneo que, a pesar de todos los años que lleva investigando, no cesa, y toda esa investigación la traduce en beneficio para sus pacientes, como la cirugía que le hicieron a usted. Y mire usted la extraordinaria condición en que estoy, que yo no lo veía desde hacía rato en persona, desde diciembre, y estoy, William, maravillado como ven el estado de su piel hoy en día, que es el producto de las intervenciones que hemos hecho en estos últimos meses, combinando probióticos y antioxidantes, es decir, aliviando la gran pandemia hoy del mundo que se llama la disbiosis, para que todo el mundo busque ahorita en Google, disbiosis. Esa es la gran enfermedad. De hecho, todos los artículos que se están revelando acerca de la mortalidad y de los graves niveles de enfermedad que hubo con la pandemia del COVID-19 eran en personas disbióticas, es decir, se morían los que tenían disbiosis. Tenían una pésima evolución del COVID los que tenían disbiosis. En cambio, los que nos dio COVID y no teníamos disbiosis, como fue mi caso, a mí me dio simplemente una gripa fuerte y ya, y eso le pasó a muchas personas. Entonces, ¿qué es disbiosis? Es la enfermedad de ese órgano que les estaba hablando hoy, la microbiota. Se enferma ese órgano y empezamos a tener disbiosis. Y la gran ventaja de la piel, para los que somos dermatólogos, es que en la piel podemos diagnosticar y decirle a las personas, usted es disbiótico
y como es disbiótico, su microbiota le funciona mal. Entonces usted entrenó mal su sistema inmune, usted no ha cerrado su circuito hormonal, durante toda su vida lo ha hecho mal, entonces por eso empiezan a tener una pléyade de manifestaciones. Y siempre les decimos, esa pléyade de manifestaciones es un tronco principal y una raíz, que es la misma, la disbiosis, y a partir de ahí salen todas las ramas y la gente jura que tiene 20 enfermedades y resulta que si le tratamos la causa central, vamos a poder ofrecer una perspectiva de mejora que en el corto, mediano y largo plazo va finalmente a lograr lo que hemos también estado conversando esta mañana, que es el impacto de la longevidad, alargar la juventud. Bueno, yo tengo un amigo a quien quiero mucho. Se llama Juan Clímaco Giraldo. Es un hombre que se conserva, pero total, camina. Es un hombre lleno de vida, es un hombre que resplandece todos los días más. Ahí estoy viendo el ejemplo que usted me ha pintado. El envejecimiento exitoso. ¿Sí? Y todos tenemos algún ejemplo en la familia, en el barrio, en el entorno laboral, de algún conocido 90, 95, 100 años. Y empezamos a ver estos centenarios y cuando usted les pregunta cómo fue su vida, usted siempre escucha el mismo patrón. Y es que fueron personas que desde jóvenes tuvieron una conducta que fue una conducta siempre coherente. Desde hace muchos años se ha hablado, y esto pues fueron las primeras investigaciones, que hablaban de la restricción calórica como la única herramienta demostrada en mamíferos que alarga la vida. Y esto de la restricción calórica se refiere a no que usted tenga que aguantar hambre, sino que cada día aprendemos más de esto y es, por ejemplo, a no estar comiendo y comiendo y comiendo. Mire, la estructura de las escuelas de nutrición del siglo XIX y comienzos del siglo XX promulgaban un patrón de comer 5 o 6 veces al día con el argumento que había que activar. Y eso era lo que era la verdad de la época. En los últimos 30 años todos los conceptos de nutrición cambiaron dramáticamente y hoy en día sabemos que el humano puede vivir comiendo 1 o 2 veces al día, que es por ejemplo lo que hago yo. Yo desayuno y almuerzo y ya a partir de ahí no como más, pero me como un gran desayuno y un gran almuerzo. Y con eso logramos activar todo un sistema celular encantador por la revolución que ha significado, que se llama la autofagia, y una de sus partes que se llama la mitofagia. No tiene nada que ver con mitómano, sino con la mitocondria. Una mitocondria que es la parte de la célula que nos provee la energía. Cuando nosotros hacemos y activamos este sistema que todos lo tenemos, se da una renovación celular de todos los días. Autofagia significa que todas nuestras células que están deterioradas, envejecidas, el término técnico es senescentes. Una célula senescente, como para que me entiendan, es un zombie, para que me entiendan los más jóvenes. Un zombie es un muerto en vida, es una célula que está muerta, o sea, que huele maluco, que nadie quiere tenerla al lado, nadie quiere estar con un muerto sentado al lado. Entonces, cuando nos envejecemos, vamos acumulando esas células senescentes. Y la única forma de eliminarlas, que el cuerpo las elimine, es por esta vía de la autofagia. Y la vía de la autofagia se induce, uno, con unos periodos largos sin comer, ojalá sin comer en la noche. Deberíamos desayunar y almorzar. Sin comer en la noche. Sin comer en la noche, o sea, sin comer desde la hora del almuerzo. Y 2, utilizando moléculas derivadas de vegetales que se llaman compuestos antisenescentes. Y todo el estudio que hay en compuestos antisenescentes, nosotros en Manizales venimos estudiando mucho en eso desde hace rato, usted es una buena demostración de eso. Usted está tomando estos compuestos antisenescentes desde el tiempo de la pandemia y ver cómo se le ha recuperado la piel tomando estas moléculas. Los amigos y todo el mundo es me dice, impresionante. Pero usted no parece que le hubieran hecho tanta cirugía. Sí, es impresionante. Y ver la recuperación de sus cirugías, porque es que usted tuvo una cirugía de cráneo abierto y verlo lo bien que está. Y de corazón abierto. Y de corazón abierto, sí, claro. Pero en la de corazón abierto todavía no había sido beneficiado con este conocimiento, pero fue después de la pandemia que se benefició y lo estamos viendo en la piel, que hoy acaba de salir de hecho un artículo grandísimo en donde sacaron una serie de estudios que demostraban que
utilizando todas estas herramientas actuales de inteligencia artificial que muestran cómo cuando usted evalúa la edad aparente en la piel, usted es capaz de definir con unos exámenes sofisticadísimos de lo que está pasando por dentro, qué es lo que está pasando en el envejecimiento interno. Pero para eso, este estudio lo valida, pero lo hemos sabido desde los tiempos de las abuelas, en donde decían, miren a esta persona que no le pasan los años. Y usted ve, se le nota en la piel, se nota en la cara, se nota en el aspecto, sí, que no le pasan los años, y eso no solamente es por fuera, sino que también es exactamente igual por dentro. Mi doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, William. Fue muy interesante y muy entretenido conversar con ustedes hoy de todos estos temas. Qué bueno.